Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Les reitero, bienvenidos. Muchas gracias a todos por tomarse este tiempo para acompañarnos. Es muy valioso para nosotros contar con su presencia aquí. La sesión de hoy es una sesión que hemos titulado Pregúntale al experto. El tema es aditivos en los alimentos, que consideramos que es un tema que nos sigue inquietando a muchos y es un privilegio poder contar con alguien que nos responda a preguntas muy puntuales. Voy a presentar a nuestra ponente el día de hoy, la doctora Diana Elizabeth Leiva Daniel. Ella es coordinadora del Departamento de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias de Alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y es ingeniera en alimentos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca de Oaxaca. En 2011 realizó una estancia de investigación en Washington State University. Tiene experiencia en la industria de aditivos alimentarios, perdón, en el área de investigación y desarrollo para la industria del maíz y del trigo. Ha sido consultora durante más de 5 años y ha participado en la gestión de apoyos federales para empresas, principalmente de alimentos, para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Además, ha sido profesora de asignatura en la Universidad Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 11 artículos en revistas indexadas y cuenta con 7 capítulos de libros publicados, así como una patente en trámite. Actualmente tiene un alumno de doctorado y ha graduado a 2 de maestría. Sus áreas de investigación e interés son tecnologías térmicas y no térmicas para el aprovechamiento de residuos agroindustriales, así como el uso de proteína de fuente vegetal y proteínas de insectos para la elaboración de productos alimenticios. Con esta bienvenida quiero agradecer además a la doctora Diana poder estar con nosotros una vez más. Valoramos muchísimo su tiempo y sobre todo su expertise, que ustedes ahorita verán todo lo que vamos a descubrir en esta sesión. Como les comentaba al inicio, el propósito de esta sesión es responder una serie de preguntas, son 5 en total, que ustedes como audiencia de Hablemos Claro de Alimentos nos hicieron llegar amablemente a lo largo de las últimas 5 semanas. Y estas preguntas las va a ir respondiendo la doctora Leiva, una por una. Cualquier comentario que quieran hacernos, por favor, háganlo en la sección de preguntas y respuestas. Y sin más, vamos a dar paso a la primera pregunta, que es, ¿cómo determinas cuánto agregar de un aditivo a un alimento? Buenos días, muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias al equipo de Hablemos Claro por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, el ir respondiendo esas preguntas que me irán haciendo, ¿no? Yo preparé una pequeña presentación para que sea un poquito más visual esta parte de las respuestas que voy a ir dando a estas preguntas. Entonces voy a compartirla para que podamos irla siguiendo y a lo mejor pueda ser más ilustrativo, ¿no? Esto que vamos a ir platicando en estos minutos que tenemos aquí. Creo que algo bien importante y que justo a todos nos interesa saber, y más ahorita que se ha estado hablando muchísimo de los aditivos, del procesamiento de los alimentos, es conocer cómo vamos a determinar cuánto voy a agregar de un aditivo a un alimento y quién va a regular esa parte de la adición de estos aditivos. Yo creo que es algo que es muy importante que nos preguntemos y claro que hay una respuesta para esto, ¿no? Fíjense que desde por ahí de los 1950 y tantos, la FAO y la OMS se reúnen justo para poder crear algo que se conoce como, o lo decimos como JECFA, ¿no? Que es el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos. Y ellos son justo quienes regulan de manera internacional esta parte de los aditivos. Hoy en día se sabe que ellos han evaluado alrededor de más de 2.500 aditivos que se aplican en alimentos y establecen
estas dosis de cuánto podemos utilizar en los alimentos. Pero no es el único organismo que lo regula. Ese es un organismo sin fines de lucro y que se creó, les decía yo, a partir de la FAO y la OMS, que crean este organismo regulador. Pero también tenemos a la EFSA, que es el y ya ven que los europeos son muy, muy exclusivos ellos, ¿no? Entonces también tienen su organismo regulador, que es la EFSA, y también ellos hacen sus estudios y tienen ahí, en la red lo podemos encontrar, inclusive nosotros podemos ponerle así JECFA y podemos ponerle el nombre de un aditivo y justo nos va a salir toda la información de ese aditivo y los estudios que se tienen de ese aditivo. También la FDA, ¿no? También la élite, ¿no? En Estados Unidos, ellos regulan también esta parte de los aditivos y sabemos que los aditivos que están permitidos los clasifican como GRAS, ¿no? Entonces, son los principales organismos reguladores a nivel internacional y que de ellos se basa el organismo nacional aquí en nuestro país para poder hacer esta regulación, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que yo quiero que se lleven el día de hoy es qué es la información que colectan ellos de estos aditivos, ¿no? Si yo voy a regularlos y voy a conocerlos porque los voy a aplicar en un alimento que va a ser a lo mejor de muy alto consumo en la población, pues debo de conocerlo completamente, ¿no? Debo de saber qué daños o posibles daños pueda causar a la población. Entonces hacen una identificación y una caracterización de este aditivo. Inclusive debe de conocerse cuál es el proceso de fabricación, ¿no? Entonces, no es nada más como que, sí, fíjense que ya tenemos tal aditivo que lo vamos a aplicar a productos cárnicos y que nadie sabe cómo lo fabrican. No, inclusive debemos conocer ese proceso de fabricación que lleva ese aditivo y la pureza que éste tiene y cómo va, y la estabilidad que va a tener en los alimentos. Nosotros, o sea, los que estamos en la parte del uso de esos aditivos en la industria de alimentos, conocemos la estabilidad de esos aditivos. No todos los aditivos pueden utilizarse para procesos de horneado, para diferentes pHs en bebidas que a lo mejor son más ácidas, menos ácidas, porque la estabilidad de este aditivo puede cambiar, ¿no? Y puede alterarlo. Entonces, ya se tiene establecido, bueno, si voy a utilizar este aditivo, se recomienda que se utilice a tales temperaturas, tales pHs, ¿no? Si tiene que protegerse de alguna u otra, cuestión de luz, etcétera, muy importante, ¿no? Entonces, todo esto se vigila del aditivo y de ahí viene algo muy importante, le justificar la necesidad de uso de este aditivo. No es que yo nada más lo vaya a utilizar porque se me ocurrió, porque a lo mejor se me hace que se va a ver bien bonito por el color que va a dar. No, debe haber una justificación tecnológica del uso de este aditivo. Y cuando yo me refiero a este uso o esta justificación tecnológica, hago referencia a que se va a utilizar porque a lo mejor me va a ayudar con la textura del alimento, porque puede ser que me ayude a extender su vida útil, que es algo muy importante para nosotros en los alimentos. Lo puede hacer más estable a ciertas condiciones de pH, me va a ayudar a que no veamos diferentes fases en una bebida o en algún alimento, sino que se vea todo homogéneo. A lo mejor va a ayudar a estabilizar la coloración, porque a veces tenemos, si por ejemplo procesamos alimentos que son de origen natural y que a lo mejor la coloración varía dependiendo el año del fruto, del vegetal, pues me ayuda a estandarizarlo para que yo no tenga, no vea esa diferencia y yo como usuario después piense que a lo mejor hay algo mal en mi producto porque ahorita se ve un poquito con un color más bajito que en otras temporadas, ¿no? Entonces lo estandariza. Entonces, a eso me refiero con la justificación tecnológica del aditivo. Eh, Se revisa si hay autorizaciones ya existentes, si ya se ha utilizado previamente con alguna aplicación y si hay estudios, ¿no? de este aditivo. Entonces, si ya tenemos toda esta información, se evalúa la exposición prevista en la población del este aditivo. ¿Cómo la vamos a evaluar? Pues se hacen datos o se obtienen datos biológicos y toxicológicos y bioquímicos. ¿A qué me refiero con esto? Que se van a hacer evaluaciones en algunos organismos
para evaluar la sensibilidad que se puede tener por la aplicación de ese aditivo. ¿A qué me refiero con esto? Regularmente se utilizan ratas o ratones de laboratorio para hacer esta evaluación. Yo voy a exponer a estos animalitos a diferentes concentraciones de ese aditivo que yo estoy estudiando. No vamos a suponer dióxido de titanio, que ha estado muy de moda. Entonces yo ese dióxido de titanio lo voy a utilizar en diferentes concentraciones y voy a evaluar qué efecto tóxico tiene en estos animales de prueba y dónde no está el efecto tóxico, ¿no? Si yo encuentro dónde no está el efecto tóxico, me voy hacia abajo y utilizo un factor. A ese factor le conocemos como el factor 100, es decir, los humanos somos 10 veces más sensibles que un animal de laboratorio y dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra misma población, tenemos también diferentes sensibilidades. Entonces, por eso, el valor que nos dé, donde no encontramos un efecto adverso en la evaluación del laboratorio, lo divido entre 100. Entonces, eso me asegura que yo me estoy alejando muchísimo de ese efecto tóxico que pudiera, o de ese efecto donde, más bien de ese efecto donde no hubo ninguna condición adversa en el animal de laboratorio y por lo tanto estoy muy alejada del efecto tóxico que pueda tener. Y este valor que yo encuentro, pues se va a dividir o se va a poner en proporción para el consumo de alimentos sólidos y de alimentos líquidos, ¿no? Es decir, porque puede ser que la aplicación de este aditivo vaya para alimentos que sean como de confitería o vaya para algunas bebidas hidratantes, etcétera. Entonces, voy a dividir esa aplicación de tal forma que inclusive las personas que tengan un consumo muy elevado de este alimento, ¿no? Donde que contenga este aditivo, pues no vaya a tener un efecto adverso. Y estos estudios, para llevar a cabo estos estudios, pues llevan muchos años, ¿no? Para poder encontrar que no hay un efecto adverso en el consumo de estos aditivos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que existen organismos reguladores que se van a encargar de hacer estas evaluaciones toxicológicas, biológicas, bioquímicas, para encontrar valores donde nosotros no tengamos ninguna ningún efecto tóxico por el consumo de algún alimento que lo contenga. Este valor de IDA, que por sus siglas en inglés es ingesta diaria admisible de este aditivo, está calculado regularmente es miligramos de ese aditivo por kilogramo de peso corporal por día, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un peso promedio de 60 kilos, multiplico ese valor por el IDA y eso es lo que yo debería de consumir como cantidad pues máxima, ¿no? Al día para poder asegurar que no voy a tener ningún efecto adverso, ¿no? Y eso sería como la forma en que se evalúa, se establece cuánto puedo utilizar en un alimento, ¿no? Y entonces es muy importante, y quiero recalcarles, que se hace todo un análisis desde la identificación de ese aditivo, la aplicación de ese aditivo, qué función va a tener dentro del alimento, y después se proceden a todas estas pruebas, ¿no? Toxicológicas y bioquímicas. Y eso sería la respuesta de la pregunta, Muchísimas gracias, Diana. La segunda pregunta fue, quiero saber qué es más perjudicial, el azúcar o los sustitutos de azúcar. Eh, Fíjate que esta pregunta yo creo que muchos la tenemos porque pues hoy en día que vemos que hay diferentes pues condiciones de salud, ¿no? En la población, pues están reformulando inclusive muchos alimentos, ¿no? Que contienen, que por evitar el sello de tanto de exceso de calorías como exceso de azúcares. Pero la respuesta aquí creo que es muy sencilla. Ni el azúcar ni los edulcorantes son buenos o malos por sí mismos. Creo que esa etiqueta que nosotros, o que se le ha puesto a los edulcorantes o al azúcar, pues va a depender de varias cuestiones. Y creo que algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que ningún aditivo, ningún alimento por sí mismo nos va a causar
una enfermedad o un efecto adverso. Creo que todas las enfermedades que hoy en día tenemos son multifactoriales y no solo se deben a nuestra alimentación. Sin embargo, es muy importante que sí la cuidemos. Entonces, ¿qué tan perjudicial puede ser el consumo de uno o de otro? Pues va a depender de la cantidad que se consuma, ¿no? La frecuencia con que nosotros consumamos esto, el contexto dietético, es decir, si a lo mejor tenemos ya alguna condición, eh, no sé, prediabetes o tenemos, no sé, sobrepeso o alguna condición, pues metabólica, pues ahí sí va a tener un efecto, ¿no? Por el consumo excesivo, por ejemplo, de azúcares. Sobre todo también, cuál es la función tecnológica de ese azúcar, porque hoy en día nosotros sabemos que si se sustituyen los azúcares por algún edulcorante, pues favorecemos, por ejemplo, a las personas que tienen diabetes, que no pueden consumir cantidades considerables de azúcar, pero no quieran restringirse de consumir alimentos dulces. Entonces, esas personas que a lo mejor para endulzar alguna bebida utilizan algún edulcorante de alta intensidad, pues las cantidades que se utilizan para endulzar son muy pequeñitas, ¿no? Y no tendrían un efecto adverso si la cantidad que se consume y la frecuencia que lo consumen, pues no es elevada. Entonces aquí no, creo que debemos de quitar estas etiquetas de bueno y malo, más bien todo está dentro del contexto en que nosotros lo utilicemos. Creo que ha sido muy benéfico que esos edulcorantes de alta intensidad ayuden a formular o a tener diferentes opciones de alimentos dulces que no causen un efecto adverso, elevación de los picos de azúcar, ¿no? O que puedan tener algún efecto en las personas que tienen ya una condición metabólica. Entonces, todo va a estar dentro de este contexto y yo creo que si lo consumimos de manera moderada, si además lo combinamos con que hacemos ejercicio, tenemos una dieta equilibrada, tenemos las horas de sueño adecuadas y hacemos todos los factores que pueden influir a alguna condición o alguna enfermedad, pues no va a haber ningún tema, ¿no? El consumo de uno o de otro, de estos, del azúcar o de los sustitutos que se llegan a utilizar. Muchas gracias, Diana. Así como bien has señalado, el estilo de vida en conjunto es lo que nos favorece más o nos perjudica que un solo ingrediente o alimento. Claro, La tercera pregunta es, ¿qué impacto tienen los aditivos en la salud a corto, mediano y largo plazo? gracias, Ruth. Fíjate que eso es algo bien interesante porque todos podríamos decir, bueno, sí, a lo mejor si no consumo tantos aditivos, pero si los consumo a mediano o largo plazo, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Será que esos organismos reguladores de los que yo les comenté anteriormente han pensado en eso? Claro que sí, ¿no? Los aditivos no se van a evaluar, como lo decía tampoco, ni por buenos, ni por malos, ni recomendables o no recomendables, sino en la función de cuánto se consume, cuánto tiempo voy a estar expuesto a estos aditivos y la susceptibilidad de la población, ¿no? Entonces, con base en esta información, los organismos reguladores van a saber qué recomendaciones nos van a dar, ¿no? Y aquí el concepto clave con lo que finalmente se liga todo esto es el IDA, ¿no? La ingesta diaria aceptable o la ingesta diaria admisible que pueda tener. Es decir, de acuerdo a mi peso corporal y de acuerdo a lo que se recomienda de ese aditivo, cuánto puedo consumir diariamente, ¿no? Y esta dosis, esta ida, pues está considerada para que yo la consuma diariamente durante pues todo lo que yo tenga de vida, ¿no? Es decir, esas dosis que se están utilizando en los alimentos, pues conlleva todo eso, ese estudio, ese análisis y esa exposición a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Pues a la población que es altamente o que puede ser más susceptible o puede ser más sensible por su condición, como por ejemplo los niños, que por su peso, su talla,
si consumen, exceden el IDA, pues puede tener alguna consecuencia en mujeres embarazadas, ¿no? Porque llevan otra vida adentro y entonces pudieran tener, y en los cambios hormonales y todo lo que conlleva durante un periodo de embarazo, también puede generar más susceptibilidad. Personas que puedan presentar ciertas alergias, personas de la tercera edad, que también puedan ser más susceptibles. Entonces, a esta población se le vigila más de cerca para ver si tienen alguna reacción, ¿no? Ante este uso de aditivos. Pero fíjense, cuando se hace estos estudios a corto plazo y se hacen los estudios en animales, rápidamente se puede identificar qué reacciones se puedan tener de manera inmediata, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de procesos, alguna alergia, ¿no? Y que está mediada por la inmunoglobina E y que rápidamente presente alguna sintomatología. Ah, bueno, pues entonces en ese momento sabemos que a esa dosis, pues ya hay un efecto, ¿no? Que pueda ser alérgico, entonces lo establecemos como ese límite y nos damos más abajito para no, donde no esté ese efecto adverso. A mediano plazo se siguen haciendo estudios, ¿no? Estudios subcrónicos, ensayos subcrónicos, que vayan sustentando que la ida que se ha establecido, pues no tenga efecto adverso, ¿no? Se siguen haciendo estudios en ratas o en algún animal de laboratorio que tenga los órganos muy parecidos al humano para poder identificar si existe o no algún efecto adverso. Y con estos estudios a corto y a mediano plazo, pues se va estableciendo esa ida para una exposición diaria de por vida, ¿no? Y en estas condiciones, el comité evaluador, pues que va a indicar que este impacto esperado sobre la salud es neutro, es decir, que no hay un efecto adverso bajo las condiciones en las que fue evaluado este aditivo por el tiempo de exposición que estuvo, ¿no? Entonces, podemos decir que este aditivo nos ofrece pues beneficios tecnológicos porque yo lo voy a aplicar para extender vida útil, para ayudar a la parte de textura, para poder reformular, ¿no? Para poder reducir algunos nutrientes que son críticos, ¿no? Algunas grasas saturadas, exceso de azúcares, etcétera, que puedan ser críticos en un alimento, pero que puedan sustituirse por algún aditivo y que me pueda ayudar. Entonces, yo creo que es muy importante que veamos a los aditivos como unos aliados, porque si no pudiéramos tener a estos aditivos en los alimentos, tendríamos alimentos de texturas muy irregulares, tendríamos alimentos con muy baja vida útil, ¿no? No tendríamos una gran diversidad de opciones de consumo porque no habríamos cómo extender la vida útil, cómo mejorar la textura, su apariencia. Entonces, el catálogo de opciones sería muy reducido en la parte de los alimentos. Inclusive si yo veo que hay un nutriente que está en menor proporción, bueno, se le puede adicionar, ¿no? Entonces, el uso de esos aditivos para poder ayudarnos en esta parte tecnológica de los alimentos y que podamos tener acceso a ellos y con mejores condiciones, con una buena calidad, es muy importante. Y estos organismos reguladores, ¿no? En su base de datos de toda la información que tienen, pues justo van haciendo esta identificación de aquellos aditivos, cómo se pueden utilizar, cómo lo voy a incorporar, qué estabilidad van a tener y en qué cantidad lo voy a utilizar en los alimentos. Entonces son nuestros aliados para poder aplicarlos. Entonces creo que sí es muy importante que nosotros nos quedemos con esa información y no los veamos o no los satanicemos, ¿no? Porque están presentes en nuestros alimentos. Gracias, Muchas Rose. gracias, Diana. La cuarta pregunta es, ¿cuál es el aditivo que menos se recomienda? Fíjense, ¿cuál es el aditivo que menos recomendamos? Pues es que si los organismos que evalúan estos aditivos, la JECVA, la FDA, la EFSA, los evalúan,
y nos indica que son seguros para el consumo humano, pues entonces vamos a poder utilizarlos, ¿no? Y aquí algo que yo quiero recalcar es que eh, si lo vemos desde el punto de vista que lo vamos a recomendar menos porque puede generar alguna enfermedad, muy importante es saber que, que cualquier enfermedad pues es multifactorial y todo va a depender de nuestro estilo de vida. Hoy en día, pues no nos podemos dar el lujo, ¿verdad? De a lo mejor dedicarnos a hacer 2 horas de ejercicio, ¿no? Dormir 8, 9 horas, porque del ritmo de vida que llevamos, pues a veces no lo permite. Pero en la medida de lo posible, creo que sí contribuir a tener un estilo de vida más equilibrado. Es decir, si yo no importa que hoy me comí la hamburguesa, me tomé una bebida gaseosa, etcétera, etcétera, pero yo hago ejercicio, tengo pues un horario de sueño regular, ¿no? A lo mejor no las 8 o 9 horas, pero sí constante entre 6 y 7. Trato de comer lo más balanceado posible. No voy a tener ningún tema, ¿no? Con el uso o que en mis alimentos esté un aditivo, ¿no? Pero si mi estilo de vida no me lo permite y prácticamente no duermo, prácticamente no hago ningún ejercicio, créame que ahí pues no es el aditivo, ¿no? Es el estilo de vida que estoy llevando el que puede tener una consecuencia en mí. Entonces, aquí los organismos reguladores evalúan y autorizan los aditivos que son seguros de acuerdo a los límites que ya se han establecido. Y por eso vuelvo a recalcar que es muy importante esta IDA, ¿no? Esta ingesta diaria aceptable o admitida que se ha establecido. Si en la industria se utiliza o se incorporen los alimentos, los aditivos de acuerdo a lo que se ha establecido, pues no habría ningún tema, ¿no? El uso de estos aditivos. ¿Qué sí hace estos organismos reguladores? Que todo el tiempo está colectando información de las nuevas investigaciones que salen, ¿no? En todo el mundo hay muchos temas de interés y hay muchos grupos de investigación que justo hacen evaluación de diferentes aditivos, si han encontrado alguna tendencia, evalúan esos aditivos y la YECFA se manda esta información científica, ¿no? Y evalúa y hace juntas con su comité para nuevamente reevaluar esa ida, ¿no? Si es que fuera necesario, porque se encuentra nueva evidencia toxicológica, bioquímica, de estabilidad de algún aditivo. Y eso lo hemos visto constantemente, ¿no? Que a lo mejor vemos que surge información y dicen, van a quitar tal aditivo porque se ha identificado que tiene algún efecto tóxico en los alimentos, bueno, en el consumidor. Entonces, hace una reevaluación esos organismos reguladores para justo, pues, restringir más su uso. Y es así como a lo largo del tiempo, pues, hay algunos aditivos que se han restringido más su uso porque se ha encontrado nueva evidencia científica. Pero, o sea, todo esto es con estudios, ¿no? Con estudios científicos. No es porque a lo mejor yo observé de un grupo muy pequeñito que consumimos algún alimento y una tendencia, ¿no? No podemos dejarnos guiar porque a lo mejor a un vecino, a un amigo, a un conocido le pasó algo cuando consumió X producto, ¿no? Porque esa puede ser una sensibilidad, pues, personal, ¿no? De la persona que lo consumió, pero no es un estudio que esté validado, ¿no? De que pueda tener o que pueda causar un efecto. Entonces, yo creo que aquí ningún aditivo es bueno o es malo, o no recomendar el consumir tal o tal aditivo. Más bien también si nosotros vemos alguna sensibilidad porque consumimos algún alimento que pueda tener tal aditivo, pues evitarlo para ver si es eso, porque, no, porque puede ser una sensibilidad propia, pero no quiere decir que no se recomiende, ¿no? Más bien ahí es ser muy, muy cuidadosos si es que observamos alguna cuestión o algún efecto por el consumo de algún alimento que porque esté presente algún aditivo. Muchas gracias, Diana. Entonces, podríamos decir que estos organismos internacionales, más que recomendar o no recomendar un aditivo, lo aprueban o lo prohíben. Exactamente, ¿no? Ellos
aprueban el uso de ese aditivo y lo van a aprobar bajo ciertas condiciones. Tenemos algunos aditivos que, por ejemplo, se ha observado que no tienen ningún efecto adverso, por ejemplo, el ácido cítrico, y que inclusive su ida es un valor muy amplio en que tú lo puedas utilizar, que claro, no lo vamos a utilizar tanto porque nadie va a querer o un alimento súper, con una sensación súper ácida, ¿no? Pero no va a causar un efecto adverso. Hay aditivos que se están restringiendo y dicen, a ver, espérate, vamos a reevaluar cuánto puedas utilizar de él porque se han estado identificando algunos datos y lo empiezan a restringir, ¿no? Entonces, pero esos organismos reguladores, justo con la evidencia que hay, la evidencia científica, pues dice, sí lo puedes utilizar y utilízalo en tales concentraciones, aplícalo de esta forma y no vas a tener ningún problema. O está restringido y ojo, ¿no? Ve buscando alternativas de ese aditivo porque se ha detectado alguna condición. Muchas gracias, Diana. La última pregunta del día es, ¿cómo se aprueba un aditivo para garantizar que es seguro? Sí, fíjense, como ya les comentaba anteriormente, ¿no? Para garantizarnos esa seguridad, pues se hacen una gran cantidad de pruebas para poder hacerlo. Aquí les cuento una anécdota propia. Yo estuve trabajando en la industria de aditivos y justo nos tocaba, íbamos a utilizar una enzima. Las enzimas se consideran como aditivos en los alimentos y esta enzima era para iba a dar algunas características en la parte de planificación. Pero como era un aditivo que no se utiliza aquí en México, teníamos que pasar por toda una revisión por parte de COFEPRIS, que aquí es en México quien regula esa parte de los aditivos, COFEPRIS, para identificar si era seguro o no. Entonces, fue algo que nos llevó bastante tiempo en que COFEPRIS y los expertos que tiene COFEPRIS evaluaran el uso de ese aditivo que ya se utiliza en Europa, pero que aquí en México no. Entonces, teníamos que reunir toda la información científica del uso tecnológico que tiene, ¿no? Los efectos que tiene en el producto cuando se aplica y toda la investigación científica que hay detrás de la parte toxicológica, bioquímica, ¿no? De los estudios en animales que se tenía de ese aditivo. Se reunió toda la información, tardó un poco, pero se nos concedió, ¿no? El uso de esa enzima aquí en México. Entonces, justo es lo que pasa, ¿no? Tiene que llevar un tiempo donde se reúna toda esa información para poder usarla. No es algo que se dé de manera, de que hoy se me ocurrió utilizar tal aditivo y lo voy a incorporar, no. Entonces, hay organismos reguladores y hay normas, ¿no? Donde también viene cómo voy a utilizar este aditivo, cuánto lo voy a aplicar. Aquí nosotros en México tenemos el acuerdo de aditivos, ahí podemos encontrar toda la información de los aditivos que están permitidos en los alimentos. Tenemos 20 grupos de aditivos que utilizamos aquí, o como lo ha clasificado aquí, se ha clasificado aquí en México para el uso de estos aditivos. Si yo no encontrase información, me puedo ir directamente a la JEFA, me puedo ir directamente al Códex Alimentario, me puedo ir directamente a la EFSA para conocer la información de estos aditivos si es que yo tuviese duda de lo que se está utilizando. O si yo cuando leo alguna etiqueta encuentro nombres raros que incluso no puedo pronunciar, dice, bueno, ¿esto qué es? Yo lo puedo buscar. No recomiendo que lo busquemos libremente en la red, porque nos va a salir tanto información certera como información dudosa, pero si lo consultamos directamente dentro de la JECFA, la EFSA, la FDA, bueno, pues ahí nos va a salir una información pues ya depurada y verídica, ¿no? De esta información y podemos conocer qué función tiene, porque inclusive podríamos decir, este aditivo que yo ni siquiera puedo pronunciar, ¿para qué es una adición? Ah, lo busco y vamos a encontrar ahí las posibles funciones tecnológicas que tiene ese aditivo. Y nos puede decir, es un regulador de pH,
es un estabilizante, ¿no? Es un conservador, o sea, ¿cuál es el uso o la aplicación que tiene? ¿No? Y ya con esto, pues yo ya puedo quedarme tranquila. Ah, ok, entonces lo están utilizando para estabilizar el pH en la bebida, que a lo mejor no me, cuando yo la consuma, no tengo un sabor diferente. Ya se movió y eso, el que el pH se mueva en una bebida o en un alimento, pues me puede causar varios cambios, cambios en la coloración, en la textura, en su apariencia, lo cual ya no va a ser atractivo, ¿no? Para el consumidor. Entonces, eso es lo que pasa con estos aditivos, las funciones tecnológicas que tiene. Y como yo les comentaba, las pruebas de seguridad de los aditivos pues son diversas, ¿no? Son diversas aquellas a las que se somete y pues se hacen de manera pues exhaustiva y sobre todo esas evaluaciones pues no es que una vez que se hacen se olvidan de ellas, no. La JECFA, la EFSA, la FDA pues tienen reuniones periódicas donde si encontraron nueva evidencia de algún aditivo, ah, bueno, pues entonces en ese comité de expertos evalúa, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones se sugieren de acuerdo a la evidencia que están encontrando? ¿No? Y eso es lo que sucede regularmente con todo esto, ¿no? Que finalmente gente experta es la que está haciendo estas evaluaciones. Muchas gracias, Diana. Esa fue nuestra última pregunta. Para ir cerrando la sesión, voy a tratar de rescatar un poco de todo lo que nos has compartido el día de hoy. Claro que sí, Eh, ¿Cómo se determina cuánto agregar de un aditivo? Por pruebas. Y esas pruebas, lo primero que consideran es una ingesta diaria admisible, que es una cantidad o un parámetro que se establece a partir de revisar qué tanta cantidad de un aditivo es segura para su consumo, para la salud humana. Respecto del azúcar o los sustitutos de azúcar, eso depende, o sea, un ingrediente o un aditivo no es ni bueno ni malo por sí mismo, sino que tiene una interacción con el resto de cosas que comemos y además con el estilo de vida que llevamos. Entre mejor estilo de vida tengamos, pues mejor va a ser nuestra salud en general y no va a depender exclusivamente del consumo de un aditivo o de un ingrediente, excepto en el caso de personas que tengan alguna condición médica que les implique reducir el consumo de azúcar o de sustitutos de azúcar. Sobre los impactos de los aditivos en la salud a corto, mediano y largo plazo, esto también ha estado investigado a partir del establecimiento de la ingesta diaria admitida o admisible. Y estos estudios se hacen en tiempos muy largos precisamente para tratar de mantener un margen en el cual esa cantidad permitida es segura. Eh, los organismos regulatorios, más que hacer recomendaciones sobre el uso de un aditivo, lo que hacen es aprobarlo o prohibirlo. Y esto se revisa constantemente con el fin de mantener actualizada la información con base en la evidencia científica que se va recopilando a lo largo de muchos, muchos años. Es decir, que un aditivo pueda ser utilizado en un alimento no es una decisión nada más del productor del alimento, sino que tiene que revisar las normativas y los aditivos que estén permitidos y solamente puede utilizar esos dentro de las cantidades que están establecidas como seguras y por lo tanto permitidas. El uso de los aditivos depende además del uso que se les quiera dar, es decir, de la funcionalidad que van a tener en el aditivo. No es nada más, perdón, en el alimento, no de es nada más alimento. que yo como productor de un alimento quiera meterle ácido cítrico. El ácido cítrico tiene que tener una función específica que justifique que esté utilizado en ese alimento. Y finalmente, el proceso para aprobar un aditivo como seguro es, como nos has compartido el día de hoy, es un proceso muy largo. Tiene que haber una formulación del alimento, una serie de pruebas que ayuden a establecer qué cantidad puede ser utilizada y asegurarse que esa cantidad
sea segura para la mayoría de la población, es decir, se establece un promedio también del consumo permitido, porque claramente hay personas que van a ser más sensibles o que por la etapa de vida en la que se encuentren pueden ser más susceptibles, como niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad crónica, sea transmisible o no transmisible. Y entonces todas estas condiciones pues tienen que ser consideradas a la hora de consumirlo. Finalmente, para cerrar esta sesión, a mí me gustaría dejar como un mensaje final, que no hay alimentos buenos ni malos por sí mismos, sino que tienen que ver con el estilo de vida y el consumo completo que hacemos de alimentos, es decir, con nuestra dieta. Por parte de las instituciones internacionales, de los organismos internacionales, a ellos les corresponde mantener una legislación actualizada que esté revisando constantemente la seguridad de los aditivos que se utilizan en los alimentos. Por parte de los productores, les corresponde cumplir con esas normativas y utilizar de manera correcta los aditivos que eligen para sus productos. Y del lado de los consumidores nos queda la responsabilidad de tener una alimentación variada, un estilo de vida lo más saludable posible, que incluye, por supuesto, esa dieta variada, una actividad física constante, buenas horas de descanso y un buen manejo del estrés también. Y también como consumidores tenemos la responsabilidad de averiguar más sobre los alimentos que consumimos, y para eso, Diana, nos has dejado el tip maravilloso de que podemos acceder a los documentos, ya sea de la EFSA, de la FDA, Jennifer, ujú, PRIS, de la YECFA, donde ujú. podemos ir a buscar algún ingrediente que nos esté inquietando de alguna manera o un aditivo. Y con esto pues tendremos mucha más información para comer de una manera más segura y más tranquila. ¿Te gustaría agregar algo más? Ay, pues muchas gracias por el resumen, Ruth. Creo que fue muy puntual y creo que ese es el mensaje que queremos dar, ¿no? Con este tipo de webinars y de acercamientos que tenemos con la población, de que no hay nada bueno ni malo, sino todo está en el contexto que conlleva al consumo de ese producto, de ese alimento y que tiene ese aditivo. Y yo creo que mientras más informados estemos, pues menos vamos a satanizar lo que estamos consumiendo o lo que estamos haciendo. Creo que hoy en día estar polarizado mucho el no alimentos, el procesamiento de los alimentos, y eso nos da más angustia que certeza de lo que estamos consumiendo, y creo que no debemos de tener miedo, ¿no? Debemos de disfrutar los alimentos porque esa es una función que tienen, ¿no? El comer es un disfrute. Entonces tenemos que disfrutarlos y sentir culpas que sí, porque a lo mejor tiene procesamiento ese alimento, lo cual es muy bueno que se procesen los alimentos, ¿no? Dicho sea de paso, que si no se procesaran, no tendríamos esa diversidad de alimentos que tenemos hoy en día en el mercado, y a lo mejor no todos tendríamos acceso a ellos. Entonces, lo que sí se debe de vigilar, pues, es la parte nutrimental de los alimentos. Entonces, creo que todo se resume ahí en que todo está en la dosis, ¿no? Y que todo es un equilibrio. Si lo tenemos en consideración, creo que no hay ningún problema, ¿no? Con los aditivos. Claro, y recordar que toda la ciencia y tecnología, sea en el área que sea, está a nuestro servicio y no al revés. Entonces es claro que a ellos les interesa, pues, ¿no? Cumplir con las normativas y ser herramientas seguras para nuestra salud y nuestros estilos de vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, doctora Diana Leiva, por compartirnos tan generosamente tu tiempo y tu conocimiento. Gracias a todos los asistentes. Tenemos un par de comentarios acá en la sección de preguntas y respuestas que nos los guardaremos para otra ocasión. Y en cuanto se cierre esta sesión, que será en unos minutitos, les va a llegar una encuesta de salida que, si nos regalan otros 3 minutitos para responderla, nos será muy útil para saber si les interesó la sesión, si les gustó, si hay algo que podríamos mejorar para ustedes. Y
sin más, le agradezco a nuestro equipo técnico. Muchas gracias, Daniel, por tu apoyo, por hacer que todo esto sea un rotundo éxito. Y te reitero mi enorme agradecimiento, Diana, por estar con nosotros. Y a todos los que nos acompañaron esta mañana, muchas gracias por tomarse su tiempo para aprender más sobre los alimentos que comemos todos los días y avanzar un paso más en asumir una responsabilidad muy activa sobre la salud. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y seguimos en contacto. Hasta luego, bonita semana.